Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 7, 10. Isaías 7. Bien, vamos a leer el versículo 1, hermano, ¿ya? Isaías, el capítulo 7, del versículo 1 en adelante, hermano. Bien, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Lavador. A ver, estaba leyendo el que no era, ¿no? Estaba leyendo el capítulo que no es. A ver. Yo lo voy a leer de acá, van ustedes con la sigan nomás, hermano, 16. Habló también Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en las alturas. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová Dios. Dijo entonces Isaías: oíd, casa de David, ¿será poco el ser molestos a los hombres? Sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo o escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana por la lectura de tu palabra, y te rogamos que tú añadas tus bendiciones, Señor, a la lectura de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Tomen asiento. El profeta Isaías, hermanos, hablando a la casa de David: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese es el profeta Isaías hablando a la casa de Israel. Así que siempre la naturaleza del hombre es tratar de encontrar una señal, ver una señal. El hombre siempre quiere estar de acuerdo con algo, o quiere tener algo en que poder confiar,
o poder cogerse, sostenerse. Entonces, Dios le dijo a la casa de David que Dios le iba a dar una señal. Fíjese, hermano, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa fue una señal tremenda, la cual Dios estaba profetizando a través del profeta que la casa de Israel recibiría una señal, que sería una señal eterna, hermano. Entonces los hombres siempre han tratado de plasmar y dejar una señal, un recordatorio, algo de su vida, hermano. Pero Dios va a dejar una señal que es sobre todas las señales, es una señal eterna. Y el mensaje de esta mañana es, hermano, una super señal. El otro día estábamos viendo el tema, una super fe, ¿no? Un super sentido, que es una super señal, que es un super sentido. Entonces, este tema se predicó en la mañana y al siguiente día creo que se predicó un super sentido. Este es del año 61, creo que se llama. A ver, voy a buscarlo aquí en la fecha. Es del 59. Entonces, hermano, una super señal. ¿Cuál fue la super señal que Dios le dio a Israel, hermano? Dios, fíjese, hermano, entonces anunció por medio del profeta una super señal, una señal eterna. Porque Dios, hermano, usted sabe que Él es sobrenatural, Él es eterno. Y siempre nos dejaría una señal sobrenatural. Pero aquí Él nos va a dejar una señal eterna. Y si es una señal eterna, pues es algo que nunca tuvo principio y que jamás tendrá fin. Pero esta super señal eterna tendría un inicio de manifestación aquí en la tierra, el cual fue nuestro Señor Jesús. Y la palabra dice, hermano, que esta super señal, fíjese, hermano, se llamaría su nombre Emmanuel. Entonces, ¿de qué está hablando esta super señal? Esta super señal está hablando que Dios mismo vendría a la tierra, que nacería a través de la Virgen, la cual ella concebiría y daría a luz a este niño. Isaías 9:6, hermano, búsquelo. Isaías el profeta, entonces está hablando que esta señal, esta super señal, esta señal eterna, sería nada menos que Dios mismo naciendo a través de la Virgen María. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. ¿Puede leer, hermano? Amén. Isaías 9:6 creo que no, o sí. Amén, amén, amén. A ver, hermano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces, Isaías en el capítulo 7, yo estaba leyendo más arriba, pero más abajito, no, hermano, ya. Es el capítulo 7 que hemos tomado, sino que estoy leyendo los versículos de arriba, pero es en el versículo 13 por ahí. Entonces encontramos que el profeta Isaías había hablado, ¿no? Por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese es Isaías capítulo 7, el versículo 13 y 14, porque le está hablando a la casa de David. Y en el capítulo 9, el mismo profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Escuchen lo que dice, que este niño que nace de la Virgen sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la Biblia dice que sería Dios fuerte, Padre eterno, el único que es Dios fuerte, el único que es Padre eterno solamente es Dios. Pero ya el profeta nos está hablando de que este niño que nacería de la Virgen María sería Dios. Por eso el judío, hermano, al judío cuando le preguntan ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el que nacería de la Virgen María? Porque ellos no creen que Cristo ha nacido de la Virgen María. Hasta el día de hoy los judíos no creen eso. Ellos dicen, bueno, el que nacería de la Virgen María sería Dios mismo. ¿Tendría Dios un hijo? El judío dice, válgame Dios, que Dios tiene un hijo. Entonces el judío no cree que Dios tuvo un hijo.
Los judíos no creen que Dios tenía un hijo que era preexistente. Los judíos no creen eso. Los judíos creen que esta virgen que concebiría y daría a luz a este hijo, de esa manera Dios tendría el hijo. Pero los judíos no creen que este hijo era preexistente. Esa fue la razón por la cual los judíos mataron a Jesús. Porque le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, Padre, glorifícame como aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Eso es lo que no cabía en el corazón de los judíos. ¿Cómo este hombre, siendo hombre, se hace Dios? Ellos no podían creer eso. Pues él decía, ¿cómo? Tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Él dice, Abraham se gozó por ver mi día y lo vio. Ellos no entendieron. Y la gente nunca entendió estas cosas, sino hasta este tiempo del fin. La gente adoró 3 dioses, la gente adoraba 2, la gente era unitaria. La gente no pudo entender esta deidad, pero en el tiempo del fin, Dios lo ha revelado. Entonces en esta mañana, nosotros sabemos qué es lo que estamos adorando. Nosotros sabemos quién es Él. ¿Hermano? Entonces, pero el judío, a pesar que el judío había nacido, fíjese hermano, con la palabra de Dios, ellos no pudieron entenderla. Por eso que Dios es su propio intérprete. Ellos cuando tomaron la palabra y la interpretaron mal. Y cuando Él vino, entonces ellos no pudieron reconocerlo. Porque ya habían interpretado la palabra de una forma que no era la correcta. Pero Dios es su propio intérprete. Así que ellos pudieron darle mucha interpretación a la palabra. ¿Cómo es que la Virgen concebiría y daría a luz a este hijo? Ellos no interpretaron la palabra. Ellos dijeron, porque la Biblia dice que cuando el Señor venga a su templo, entonces dijeron ellos, Dios va a venir a nuestro templo. Aquí va a venir Dios. Él va a nacer aquí en nuestro templo. Porque Él es el Rey. Pero Él no estaba hablando del templo que había edificado Salomón. Estaba hablando del templo, el cual era Jesús. Jesús, el cuerpo en el templo, porque Dios había venido para hacerse humano, para hacerse carne. Y el tabernáculo, el templo, era el Señor Jesús. Por eso dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Cómo? Dijeron ellos. Esto se demoró más de 50 años para edificar un templo. Y este hombre dice que en 3 días lo va a levantar. Dice la Biblia que no hablaba del templo que había hecho Salomón, sino hablaba de su cuerpo. Entonces, ese fue el templo, pero ellos ya habían interpretado la palabra. Entonces los sacerdotes cuidaban a sus hijas desde muy niñas, porque la profecía, la promesa ya estaba que a través de una mujer vendría el Cristo. Ellos cuidaron a sus hijas, ellos a través de los años cuidaron a sus hijas, porque ellos, los judíos, creían a sus profetas. Pero el niño vino a través de una mujer llamada María, de Nazaret. Y la Biblia dice que Nazaret estaba tan corrompida que no había muchacha virgen en aquellos días. Pero Dios había guardado a esa mujer. Por eso la Biblia dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijeron aquellos hombres. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando María concibió y dio a luz a este pequeño, esa fue la interpretación de la palabra. Entonces Dios interpreta su propia palabra. Él lo indica, Él la hace real. Entonces el hombre no puede interpretar la palabra, Dios interpreta su propia palabra, designada para cada tiempo y en cada edad. Y en esta edad, entonces, las promesas estaban dadas para este día. Entonces las promesas de este día, Dios tenía que interpretar la palabra. Él dijo, antes que el mundo sea quemado en fuego, antes que sea destruido, yo enviaré a Elías el profeta. Jesús dijo, así como fue en los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Apocalipsis 10, del 1 al 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, o sea, predicar el evangelio, el misterio de Dios se consumará a sus siervos los profetas. ¿Quién interpretó eso? Nadie pudo interpretar la palabra. Los hombres escribieron al respecto y dijeron tantas cosas, pero estaban equivocados. Pero cuando Dios levantó al profeta, eso fue la interpretación de Malaquías 4:5, enviando él mismo a Elías el profeta. Entonces Dios interpreta su propia palabra. Él no necesita que nadie lo interprete. Dios interpreta su propia palabra. Ahora, pero el profeta Isaías está hablando de una super señal, de una señal eterna. Y la Biblia dice que esa señal se llamaría Emmanuel. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del Señor Jesucristo.
Él sería Emmanuel. ¿Qué cosa quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. No Dios sobre nosotros, no Dios en nosotros, pero era Dios con nosotros. Entonces eso estaba diciendo que Dios se vestiría de piel humana y caminaría con nosotros. Caminaría, andaría, comería. Mi hermano, hablaría, dormiría con nosotros. Dios se plació de esa manera de hacerse uno igual a nosotros. Esa fue la forma como Dios pudo encontrar la forma más atractiva, dice Él. Para que nosotros pudiéramos verlo a Él en una forma atractiva, no de la forma física, sino de la forma como Él expresara la palabra de Dios. ¿Cómo es que la palabra era vindicada en esa hora? Para los hijos de Dios llegó a ser algo atractivo. Para que nosotros pudiéramos desear lo que estaba dentro de Él, no lo de afuera. Porque la Biblia dice que lo de afuera de Jesús no había hermosura, como lo pintan en los cuadros. Dice que su apariencia era como raíz de tierra seca. No había hermosura en Él, para que no lo deseáramos de esa manera. Si Él hubiera sido un hombre hermoso, quizás todo el mundo lo hubiera invitado porque Él era un hombre hermoso, pero no había hermosura en Él, no había parecer. Y la gente lo odiaba, y la gente lo aborrecía, y nadie quería saber nada con Él. Pero Él era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué era eso? Una super señal. En la página 9, miren hermano, voy a leer algo aquí para ustedes. Del mensaje de una super señal. Entonces Dios habló, dijo, les voy a dar una señal eterna. Le daré una señal eterna a los judíos, a la casa de David. Y a la iglesia también yo le daré, fíjese hermano, una señal eterna. Para el mundo judío, porque la promesa fue para la casa de David. Yo daré una señal eterna. Yo le daré una super señal. Y a la iglesia de este día, yo también le daré una señal eterna. Fíjese hermano, no iba a ser una gran muralla, una gran torre, o algo tremendo que el hombre pudiera de repente decir qué cosa tan tremenda es esto que Dios ha hecho. No era eso, porque el hombre siempre piensa de esa manera. Dios no iba a dejar una señal tan grande, no. Era algo tan insignificante, tan humilde, tan sencillo, que pasaría desapercibido. Ahora, no iba a ser una gran muralla o una gran torre. Él dijo, una virgen concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa será la señal eterna de Dios. Cuán sencillo, cuán pequeño fue eso ante los ojos de la gente. Claro, porque si la gente hubiera sabido, hubiera entendido que Él era el Cristo, que Dios estaba en Él, ¿usted cree que la gente hubiera matado a su Creador? No lo hubiera hecho. ¿Usted cree que la gente hubiera matado al que vino a salvarlo? No lo hubiera hecho. Ellos no entendieron. Fue tan insignificante, fue tan sencillo, que pasó desapercibido del entendimiento del hombre. ¿Y ven lo que hicieron? Así Dios siempre se muestra en la simplicidad. Dios en la simplicidad. Amén. El hombre siempre en lo grande, pero Dios en la simplicidad. Ahí está, hermano, en lo sencillo. Ahora, entonces, pero la Biblia dice, ¿por qué tuvo que ser un bebé? Porque dice, nos habla de un niño nacido. ¿Por qué un bebé? ¿Por qué no vino como un hombre grande? ¿Por qué no vino como un hombre maduro? ¿Por qué tuvo que ser un bebé? Fíjese, hermano, el Creador mismo tiene que venir y vivir en su creación para hacer una señal para el hombre. El mismo Creador. El mismo Creador tuvo que venir y vivir en su propia creación. Tanto como lo que vemos aquí, o en un cuerpo que Él mismo se creó para Él mismo. ¿Ve usted, hermano? Dios creó ese propio cuerpo. Siendo Él un ser espíritu, Él era el Dios eterno, el espíritu, Elohim. Un ser. Pero Él llegó a tener una persona, una personalidad aquí en la tierra, que fue Jesús. Entonces el espíritu y el hombre humano se unieron. Él llegó a ser la persona o la personalidad misma de Dios. Por eso Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos, no dos, pero uno. Por eso que Dios es uno. No es una trinidad, es uno.
Amén. Es una Trinidad en manifestación, pero no en personas, como dice la iglesia. ¿Pero, hermano? Ahora, entonces, la página 12. ¿Por qué no vino entonces como un bebé? ¿Por qué vino como un bebé? ¿Por qué no vino como un adulto? ¿Por qué como un bebé? ¿Por qué tuvo que venir de esa manera? ¿Por qué tuvo que venir como un hombre maduro? Escucha, hermano, no en un adulto, sino en el niño. Él era Dios sobre la creación. Él escogió hacerlo de esa manera. No vino como un hombre completamente maduro. Él vino para que pudiera sufrir lo que sienten los bebés. Él vino para poder pasar por las tentaciones de la adolescencia, para que Él pudiera padecer los afanes y las trampas del diablo como un hombre, y abrir un camino para las personas de todas las edades, de todas las edades, de todas las clases, el pobre, el rico, todos. Él llegó a ser pobre para que a través de su pobreza nosotros pudiéramos llegar a ser ricos y herederos en el reino de Dios. Amén. ¿Sabes, hermano? Más rico es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Porque el rico con toda su riqueza que tuvo se perdió. Así es. Pero el hombre que puede en su corazón creerle a Él, hermano, Él es rico. Desde aquí ya Él es rico porque Él es heredero juntamente con Cristo. Amén. ¿De qué? De todo lo que Dios alguna vez hizo. Usted es heredero de esas cosas. Primeramente, de la vida eterna. Ahora, una señal sería dada. Él mismo cruzaría. Él mismo haciéndose algo diferente de lo que era. Ahora una super señal, llorando como un bebé. El Todopoderoso, llorando en un bebé, abriendo su boquita sin dientes. Ese era Emmanuel, ese era Dios. Fíjese, Dios como un niño jugando. Dios como un hombre trabajando. Pero eso era Dios en la piel de un hombre. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, de tal manera que Él dejó todas las cosas tremendas, la gloria inmensa que solamente Él puede tenerla como Dios. Pero Él la dejó, se anonadó, se hizo nada para venir a ser uno como nosotros. Aún más pequeño, de tal manera que el hombre no pudo reconocerlo. El hombre lo vio así tan pequeño. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. Imagínate que era tan chiquito que él tuvo que mirarlo hacia arriba. Nos damos cuenta que él se despojó de todo para poder llegar a ser uno como nosotros. ¿Qué era él? Era un hombre pobre. Él era un hombre pobre porque la Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Amén. Las zorras tienen su guarida y las aves del cielo su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él era pobre. Pero si él hubiera querido ser un hombre rico, él hubiera sido el hombre más rico del mundo. Sí, Señor. Él podía convertir el agua en vino, él podía haber vendido mucho vino, tan solo con hablar la palabra. Sí, Señor. Él sabía que el pez tenía en su boca una moneda de oro, pero lanza el anzuelo ahí y saca ese pez, y ahí tenía una moneda de oro. Él podía ser rico, él puede ser el hombre más rico de la tierra, pero él no vino para hacer eso. Él vino para ser uno de nosotros y de esa manera poder entendernos. Por eso dice, Él es el sumo sacerdote en esta hora que se compadece de nuestra debilidad. Él es el que intercede por ustedes, por mí, porque Él sufrió lo que usted sufre en esta tierra. Él no vino como un hombre rico, sino Él nunca hubiera tenido hambre, nunca hubiera tenido necesidad de un vestido. ¿Ve? Entonces Él vino de tal manera para que Él pudiera sentir lo que nosotros sentimos en esta tierra. Qué cosa tremenda, hermano. Entonces, el Dios del cielo, viviendo con el pueblo, no solo sería una señal para aquel día, sería para este día y para todos los días. Esta es la super señal que Dios vive en su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, miren, escucha esto, hermano, que esta señal de Emmanuel, que Dios con nosotros, no solamente fue para su día, sino también para este día. Y vamos a aclarar esto porque en la página 11, voy a regresar acá, tenía apuntado algo. Fue, a ver, página 1169. 1169.
Yo creo que Dios tenía en mente que eso sería atractivo. Escuchen esto, que no se les pase por alto. Miren, hermano. Yo creo que Dios tenía en su mente que eso sería atractivo, Él venir en la forma de un niño, en la forma de un hombre acá a la tierra. El ser humano. Al ser humano, fíjese, hermano, yo creo que Dios tenía en mente que eso sería atractivo al ser humano. Lo es para el creyente, ¿ve? ¿Se da cuenta aquí? Eso llegó a ser atractivo para el creyente, pero no más para el resto. Por eso que el resto lo odió, lo aborreció. Y aparte que no había ni apariencia en él. Entonces la gente no quería saber nada con él, fíjese, hermano. Es algo atractivo cuando nuestro Dios se hace uno de nosotros. Pero para el almidonado, el impío, es una piedra de tropiezo. Yo daré señal a una virgen concebirá. Emmanuel será con vosotros. Dios pensó que eso sería atractivo para la raza humana. Que nuestro Dios sería uno de nosotros. Que Él mismo cruzaría y llegaría a ser polvo nuestro. Que Él llegaría a ser nuestro linaje. Un linaje humano, el Creador, quien hizo todas las cosas. Amén, Señor. Entonces Dios dijo, esto va a ser atractivo. Pero para el creyente. Porque el hombre se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que palpa, por lo que huele. Hermano, pero el creyente no. Por eso fíjese, hermano, Simeón, Ana, eran ciegos. ¿Cómo cuando llevaron al niño ya para hacer la circuncisión ese día, al niño de 8 días, cómo Simeón lo tocó? Siendo ciego, ¿cómo lo reconoció? Dijo, Señor, ahora tu siervo descanse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Era cuestión de fe, no era cuestión de ver la apariencia física, no. Por eso llegó a ser atractivo para mí, llegó a ser atractivo para usted. Un mensaje que el mundo rechazó. Un mensaje que todas las iglesias rechazaron. Hombres inteligentes, hombres sabios, doctores en divinidad, lo rechazaron. Pero llegó a ser atractivo para mí, llegó a ser atractivo para el escogido. Como en los días de Jesús. Mira a Pedro que no sabía leer ni escribir, no sabía firmar su nombre. Aquellos hombres, gente del vulgo. Pero para ellos él era atractivo. Por eso dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si tan solo tú tienes palabra de vida. Amén. Ellos no querían saber nada con el mundo religioso de su día, a pesar que ellos nacieron en ese mundo religioso. Pero ellos encontraron en él la fuente atractiva, lo atractivo de Dios, que era expresado a través de él. Eso era. Esa era la palabra. Hermano, eso era la palabra. Eso es lo que vio Marta, lo que dije el otro día. Marta no podía creer que él era la resurrección y la vida. Marta no estaba entendiendo que lo que estaba dentro de él era Dios. Por eso Dios permitió que su hermano Lázaro muriera y lo dejara 4 días que se pudiera en la tumba. Y él vino para probarle a Marta que él era la resurrección. Y le dijo, tu hermano va a resucitar. Ella dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, le dijo Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué? Un hombre. Un hombre estaba diciendo que él era la resurrección y la vida. Y Marta pudo encontrar lo atractivo. Eso era lo atractivo. Amén. Lo atractivo era lo que estaba en esto, la resurrección, la vida. Amén. Y Marta entendió esto, hermano. Y entonces fue cuando Dios pudo obrar. Cuando podemos entender esto, entonces Dios comienza a obrar en nuestra vida. Amén. Tenemos que ver más allá de la cáscara. Más allá de lo que miran nuestros ojos, de lo que oímos o sentimos, es nuestra fe la que tiene que contactarse con Dios. Amén. Es nuestra fe la que tiene que agarrar a Dios, cogerlo. Si no, no hay forma como hacerlo. Entonces, hermano, estábamos diciendo esto. Entonces eso llegó a ser atractivo, aunque Isaías 53, creo que es, hermano, 53:2 dice que él no había atractivo. Él no era atractivo, no estaba hablando de eso. Estaba hablando de lo de dentro. ¿Correcto, hermano? De eso, de lo que no se ve, pero que se podía manifestar. Entonces, fue lo que los profetas profetizaron, el cumplimiento de aquella hora. De lo que dijo Isaías, una virgen concebirá. Entonces la palabra fue hecha polvo, la palabra fue hecha carne, llegó a ser humano. Una señal eterna nunca terminará. La palabra fue hecha polvo. ¿Quién era Adán? Miren el ejemplo de Adán, es el tipo de Cristo. Adán, cuando él fue creado, él era la imagen de Dios. ¿Qué era? Un cuerpo espiritual, un cuerpo palabra.
Entonces él era la palabra ya. Amén. Pero cuando Dios lo formó del polvo de la tierra, la palabra llegó a ser polvo, o sea, llegó a ser carne. Pues nosotros somos polvo. Pues él dijo a Adán, del polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces Adán, que era un hombre espíritu, la palabra llegó a ser carne, llegó a ser polvo. Entonces Dios, el gran espíritu, vino y se hizo polvo como nosotros. Se hizo carne la palabra, un hombre viviente en la tierra. Fíjese, hermano. ¿Sí, hermanos, sí lo entendemos? Amén. Y también la palabra dice, él debe ser la simiente de Abraham. ¿Por qué? Aquí le voy a decir algo, mi hermano. Quiero decir algo tremendo. La Biblia dice que él también llegaría a ser la simiente de Abraham. Recuerden que la simiente, ¿a quién se le prometió por primera vez? Fue a la mujer. Dijo, la simiente tuya, dijo. Y la simiente tuya, le dijo a la serpiente. Ahí estaban las dos simientes metidas en la mujer. Pero Dios le estaba hablando a la mujer acerca de la simiente, la cual sería Cristo. Que la mujer un día traería la simiente, la cual sería Cristo. Eso se cumplió en María. Amén. ¿Está bien? Ahora recuerden, la mujer no tiene simiente. La simiente tiene el hombre. Los hijos están en el hombre, no en la mujer. Entonces, hermano, vemos que como la mujer se adelantó al programa y cometió el problema, entonces trajo dos simientes a la tierra. Una fue la de Caín y la otra fue Abel, ¿no? Caín y Abel. Por eso que ella se llamó Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Adán no fue el padre de todos los vivientes. Adán solamente fue el padre de Abel, pero no fue el padre de Caín. Entonces, de tal manera que como Eva malogró todo el asunto, todo el pecado entró por esta mujer, ella fue la que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo comió Adán, por si acaso. Adán no comió del árbol del bien y del mal, fue Eva la que comió. Pero Adán tomó a esta mujer. La mujer llegó a ser un árbol de muerte. Ella ya estaba contaminada. Y al tomarla Adán, la muerte pues comenzó a viajar hasta nuestro día. Y vemos, hermano, que Dios le prometió, le dijo, a través de ti le dijo a la mujer, vendrá la simiente, la cual será Cristo. Ahora miren, hermano, Eva recibió esa promesa, pero no porque Eva creía. Dios le dio la promesa a Eva, no porque Eva tenía fe en Dios. Ella ya había fallado, ella ya se había salido del cuadro. Pero aún así Dios le dijo, a través de ti, a través de la mujer, vendría la simiente, la cual sería Cristo. Pero ella no recibió la simiente porque ella creía, porque tenía fe. Sino Dios le dio esta promesa para arreglar el problema que ella hizo en el huerto. Luego Dios tomó a Abraham. Mire usted como Abraham. Abraham se le prometió la simiente también a Abraham. La misma simiente que le prometió a Eva, esa misma simiente se le prometió a Abraham. Amén. Pero Abraham sí, porque él creía. Abraham tuvo fe en Dios. Bien, le voy a leer algo aquí, hermano. Y también, hablando de la super señal, y dice, y también él debe ser la simiente de Abraham, esta super señal. Abraham, por supuesto, dice, era la simiente de la mujer que iba a venir en la cabeza. Esa fue la que vino a través de la mujer. Pero la misma simiente que se le prometió a esta mujer es la que se le prometió a Abraham. Pero recuerde ahora, a Eva se le prometió eso, o se le dio esa promesa, pero no porque ella había creído, no porque ella tenía fe, sino para que el problema fuera arreglado, lo que ella cometió allá en el huerto. Ahora, pero Abraham no. Abraham se le prometió esta simiente porque Abraham sí creía en Dios. Amén. Amén. Mire usted la diferencia. Bueno, hay hermanitos tenemos aquí que de repente no lo entienden, pero escúchenlo, vayan escuchando esto. Pero Abraham, si ustedes pueden captarlo, tenía fe en Dios. Abraham sí tenía fe. Y a Abraham se le prometió la simiente, que a través de su descendencia vendría el Cristo, el cual sería el Señor Jesucristo. Pero vaya usted a mirar que esta promesa no solamente se terminó ahí en los días de Jesús, sino llegó hasta nuestros días. Ya vamos a llegar a eso. Mira, ahora escuchen con atención esto. ¿Qué hizo? Abraham tenía fe con Dios. Tenía fe en Dios. ¿Sabe qué hizo la fe de Abraham? Unió el Espíritu eterno con la carne. Amén. La fe de Abraham hizo que Dios descendiera y se manifestara
en un cuerpo de carne. Eso es lo que hizo Abraham. Miren, hermanos, la fe de Abraham, miren, lo cual unió el Espíritu de Dios con la carne del hombre. Ahí fue donde vino la fe. Ahí fue donde vino la fe. Ahí fue donde Abraham verdaderamente creía en Dios. Y Dios le prometió que a través de tu simiente, ¿sabes, hermano? Un día sería manifestado Cristo, hermano. ¿Pero por qué? Aquí Abraham, porque él creía en Dios, en la promesa. ¿Sabes qué hizo su fe? Hizo que Dios, fíjese, el Espíritu, se uniera con la carne. ¿Cómo lo vemos eso, hermano? ¿Usted se acuerda del libro de Génesis 18? ¿Se acuerdan de Elohim? Cuando dice que había Baquibe. Y aquí había un hombre. ¿Sabes, hermano? Este era Abraham. Este de acá era Elohim. Este era Miguel y este era Gabriel. El Espíritu había descendido con tu sangre. Y él tomó polvo de esta tierra y sopló un cuerpo para Miguel, un cuerpo para Gabriel y un cuerpo para él. Recuerden, hermano, que la tierra estaba maldita. Le dijo a Adán: maldita es la tierra por tu causa. Y la tierra había sido anegada por agua y había recibido su etapa de justificación. Ella había sido bautizada en agua, solamente en justificación, lo que casi no significa nada. Pero quiero que usted note que Dios, el Santo, el Creador de los cielos y de la tierra, se vistió de una tierra pecaminosa. Mire, la fe de Abraham hizo que Dios descendiera y se vistiera con la carne del hombre. ¿Qué estaba mostrando, hermano? Que ese espíritu que el espíritu que estaba en ese cuerpo tenía poder para controlar este cuerpo, para arrancar o derraigar lo que sea, pero él tenía poder para controlar este cuerpo pecaminoso. Lo que está sucediendo en este día. El Espíritu de Dios ha venido sobre usted y sobre mí, sobre un cuerpo pecaminoso. ¿Se da cuenta, hermano? Para tomar control de este cuerpo. Dios, el Espíritu Santo en usted en este día. Gloria a Dios. Cuando Dios se manifestó a Abraham en este cuerpo, piensa, hermano, Dios había tomado un cuerpo, una tierra, un polvo de esta tierra que estaba maldecida, que había caído en pecado por causa del hombre. Y nosotros somos parte de esta tierra. Los mismos elementos que están en este cuerpo están en esta tierra. Y Él tomó esa tierra pecaminosa y se hizo un cuerpo y se presentó a Abraham aquel día. Comió carne, pan, mantequilla, leche. Dios se le presentó. ¿Qué estaba hablando, hermano? Eso estaba hablando. Cuando se le presentó Dios a Abraham, ¿sabe? Le estaba dejando una señal eterna a Abraham. Que un día el Dios de los cielos y de la tierra vendría y se haría uno de nosotros. Pero vea usted la diferencia ahora. Pero en aquel día, hermano, ya Dios no tomaría esta tierra para crear otro cuerpo. Ya no tomaría esta tierra pecaminosa, maldecida, no. La Biblia dice, el hermano Abraham dice, cuando Dios descendió en la forma del Espíritu Santo, hizo sobre María, Él creó una nueva tierra. Ya no tomó de esta tierra, ya no tomó de este polvo para hacerse un cuerpo, no. Dios creó una nueva tierra. Por eso que el cuerpo del Señor Jesús no fue como este cuerpo que se presentó a Abraham. Porque luego ese cuerpo se convirtió en gases otra vez. Amén. Y Él volvió a ser lo que Él era, la teofanía. Pero cuando esta teofanía vino y nació a través de la Virgen María, Dios creó una nueva tierra. Por eso, hermano, esto de este día, esto todavía tenemos aquí, nuestro cuerpo es parte de la primera creación, lo cual será destruida. Pero ahora nosotros somos parte de esta nueva creación, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos parte porque Jesucristo, que era la nueva creación, el nuevo hombre, porque el primer hombre que fue Adán fracasó. Entonces el segundo Adán, el cual era Cristo, entonces Él era la nueva creación. Y nosotros somos parte de esa nueva creación. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios viviendo en usted
morando en usted, en un cuerpo pecaminoso, pero el poder vivificador. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a hacer? Va a transformar este cuerpo pecaminoso en un cuerpo perfecto. Amén. Hermano, el Espíritu Santo, el poder vivificador, ¿qué hará? Va a transformar estos cuerpos. Entonces, si el hombre muere, será levantado del polvo de la tierra un día, pero transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque ya somos parte ahora de esta nueva creación, la cual es el Señor Jesús. Amén. Por eso, hermano, cuando Él murió en la cruz de Calvario y le clavaron una lanza por el costado, dice que salió agua, sangre y espíritu. Tres cosas. Pero el profeta dice, eso fue la iglesia. De ahí salió una nueva iglesia. Porque el hombre cuando nace, primeramente es agua, hermano, luego es sangre, y luego el espíritu. Estaba hablando de un nuevo nacimiento, de una iglesia nueva, de una nueva creación. Yo no sé si lo pueden entender, hermano, lo que estoy tratando de decir. Entonces avancemos. Y dése cuenta entonces cómo Elohim se le presentó a Abraham en este cuerpo pecaminoso. Porque él tomó de esa tierra pecaminosa que estaba maldecida, se le presentó a Abraham, hermano. Hablando. No, mire, hermano, ustedes saben que Génesis 18 no estaba hablando mucho de la primera venida, estaba hablando de este día. Aquí vamos a entrar, hermano, a aplicar esta cosa, ¿ya? Entonces no se olviden de lo que estoy tratando de decir. Muy bien, página 13. Ya. Pero cuando llegó el plan de redención, Él vino solo. Nadie estaba con Él. Él era el único que podía venir. Un ángel no podía llevar a cabo la redención. Otro hombre llamado su hijo no podía llevar a cabo. Otro llamado algo más, una virgen santa, una madre santa, algún santo no podía llevar a cabo la redención. Tenía que ser Él mismo. Entonces, hermano, cuando Él vino y entró en la Virgen María, fíjese, hermano, dice Dios, dice el hermano Lana que Él se hizo pequeño y se envolvió en la célula de sangre y comenzó a crecer. Y cuando Jesús nació el bebé, Dios nació a través de él. Y por eso, hermano, que los pastores vinieron y lo adoraron. Los ángeles lo adoraron. Porque no simplemente había nacido un cuerpecito, sino Dios había nacido a través de este pequeño cuerpecito, hermano. A ver, vamos avanzando un poquito más para acá, ¿verdad? 81. Ya, yo lo leí esto. Ahora escuche. Entonces dice el hermano Branham, cuando esos pastores estaban ahí pasteando sus animales, escucharon la voz del ángel que dijo, ha nacido Cristo el Salvador. Cristo, el Dios ungido, ha nacido este día de una mujer. Escuchen, hermanos, ha nacido Cristo el Salvador. Cristo, el Dios ungido, ha nacido este día de una mujer. Ahora miren, en el Antiguo Testamento, bueno, yo voy a borrar este, hermano, para poder tener espacio acá, ¿ya? Mírenme, este es el Antiguo Testamento. Aquí está María, ¿correcto, hermano? Esta es una mujer. Este es el Nuevo Testamento. Aquí hay otra mujer. Ahora, yo quiero que capte esto. Esto fue María. En el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento entrando al Nuevo, ¿no? Porque ahí se da cumplimiento a la profecía para la gente judía. Entonces, ¿qué encontramos ahí, hermano? ¿Qué dice? Ha nacido Cristo el Salvador. Cristo, el Dios ungido, ha nacido este día de una mujer. ¿Qué es Cristo? Cristo es el Espíritu Santo. Cristo también es la unción o el que unge. Y eso es muy obvio. Ahora, cuando de la Virgen María nació el Cristo, nació Dios. Porque en el Antiguo Testamento dijo que yo soy Jehová tu Salvador. ¿Hermano? Por eso, hermano, por eso el judío sabía que el que nacería de la Virgen María sería Dios mismo. Entonces, hermano, el que nació aquí fue el Cristo, Dios, el Salvador. ¿A través de qué? A través de una mujer. Muy bien. ¿Qué tipifica la mujer? Dice el hermano Raja en la Biblia. La mujer tipifica la iglesia. Eso fue en lo literal allá. Ahora, a través de las edades. Nosotros tuvimos 7 edades.
vemos cómo la iglesia cayó. Y a través de Lutero, a través de Wesley y a través de los pentecostales, que es esta edad, hermano, esta es la edad de la Odisea. Esta es la edad de la Odisea, la edad de los pentecostales. El hermano Braga dice, escuchen con atención, que la edad de los pentecostales este día es el tipo de María. Miren, la iglesia de este día pentecostal era la tipología de María. Porque dice, no, María, ella es una mujer que creía en Dios, pero hay una parte ahí negativa en María, que cuando ella se acercó a Jesús y le dijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. Entonces dice, ella estaba negando, al decir eso, ella estaba negando que ella había tenido el nacimiento que él había tenido el nacimiento sobrenatural, que él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, mi padre, si yo fuera el padre de José, estuvieran los negocios de José, haciendo puertas sobre mi vida. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿No sabes que los negocios de mi padre tengo que estar? ¿Qué estaba haciendo él? Dándole duro a los fariseos. Estaba golpeando el sistema, la organización de su vida. Él estaba hablando la palabra. Entonces la palabra corrigió inmediatamente el error. Ese fue su error de María. Mi hermano. Ahora, cuando vemos a los pentecostales aquí en este día, los pentecostales estaban tipificando a María. Porque fue la iglesia pentecostal de este día la que dio a luz a Cristo en el tiempo del fin. Ahora, aquí se va a cumplir, fíjense hermano, lo que se le prometió a Abraham, la simiente de Abraham. Cuando la simiente que es Cristo vino aquí a través de la mujer, fue para arreglar el problema que Eva había cometido en el huerto de Edén. Pero cuando vemos la iglesia pentecostal aquí, tipificando a María, ella dio a luz a Cristo, al ungido, a Dios en el tiempo del fin. Porque la Biblia dice, Malaquías 4:5, Zacarías 14:7, que en el tiempo de la tarde habría luz. Eso estaba hablando de que el mismo Cristo estaría aquí en el tiempo del fin. El mismo Señor Jesús lo dijo. Así como fue en los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre otra vez se manifieste. Entonces, aquí está. Ahora vamos a entrar un poquito más adentro, hermano, ¿ya? La iglesia pentecostal, la iglesia de este día, la edad de este día, dio a luz a Cristo, como María a Jesús. Isaías 9:6 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso se cumplió aquí. Ahora, ¿cuál es la escritura para esta? Porque esto fue lo literal, acá tiene que estar en lo espiritual. Ahora vamos al libro de San Juan, capítulo 16, hermano. Toda la escritura en la vida tiene que cuadrar exactamente, hermano. Isaías, capítulo 16, 20-21. San Juan. Así que como el profeta Isaías profetizó, Isaías 9:6, el mismo Señor Jesucristo profetizó de una mujer que daría a luz a un hijo, a un hombre, en el tiempo del fin. Usted sabe que la palabra de Dios es espiritual, hermano, más que natural, ¿no? ¿Lo tiene? Ya, vamos a leer entonces. Isaías 9:6 fue lo que dijo Isaías, de una virgen que concibió. Ahora vamos a ver a la iglesia pentecostal, una virgen aquí en el tiempo del fin. Isaías 16, 20-21. Dice, mire, de cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ustedes saben que a través de las edades, la iglesia, cómo fue perseguida, cómo murieron. Más de 68 millones de cristianos murieron a manos de la iglesia católica. La iglesia sufrió a través de las edades, ¿no? Y habla de una mujer. Habla de sufrimiento aquí en el versículo 19. ¿Cuál leí uno? El 20, ¿no, hermano? Es cierto, te digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Ahora el 21. La mujer, cuando va a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Esto, hermano,
está hablando de la iglesia. Esa mujer que está hablando ahí, está hablando de la iglesia. Que daría a luz a un niño, a un hombre. ¿Sabe? Eso sería Cristo otra vez en el tiempo de Dios. ¿Qué fue esto aquí, hermano? Esto fue Emmanuel. ¿Emmanuel qué significa? Ya lo dije, Dios con nosotros. Dios en un hombre andando en medio de su pueblo. Y en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, la misma palabra, Lucas 7:30, Apocalipsis 10, del 1 al 7, Malaquías 4, versículos 5 y 6, habla de este acontecimiento del tiempo del fin. ¿Cuál acontecimiento? De que Cristo estaría otra vez en el tiempo del fin. ¿Correcto, hermano? Ahora, ¿pero cómo? Eso metiéndose a través, hermano, del programa de Dios, a través de la iglesia. ¿Cómo la iglesia comenzó a través de Lutero, Wesley y los pentecostales? Casi perfecto. Por eso los pentecostales, hermano Laja, dice, eso llegó a ser Mateo 24:24, que se levantarían falsos cristos que engañarían, aún si fuera posible, a los escogidos. Esto fue la cáscara. Por eso el pentecostal dijeron, nosotros somos los verdaderos, pero no, dentro de esa cáscara estaba el grano. Entonces, hermano, la iglesia pentecostal dio a luz a Cristo en el tiempo del fin. ¿De dónde viene este mensajero? Viene de la iglesia de la edad pentecostal. Aparece el mensajero, aparece Cristo en el tiempo del fin. Miren, sean bautistas, sean nazarenos, sean luteranos, sean lo que sean, en este día es la iglesia pentecostal. Es la edad pentecostal. Entonces, miren, hermano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la iglesia del tiempo del fin había dado a luz a Cristo. Estamos hablando de la forma espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué dice la palabra que dio a luz a Cristo? Porque hemos visto las obras del Señor Jesucristo siendo manifestadas en la tierra. ¿Qué hemos visto en el tiempo del fin, hermano? Hemos visto al mismo Señor Jesucristo obrando a través de un hombre que las mismas obras que él hizo. Entonces, cuando él dice, Emmanuel, no es solamente una señal para ellos, no leo no, sino también para nuestro día. Y si esa señal fue para ese día y también para nuestro día, ¿dónde estuvo la señal entonces? ¿Dónde estuvo la señal? Dígame, ¿dónde estuvo la señal? La señal estuvo aquí en el tiempo del fin a través del profeta. Amén, amén. Así es. Avanzando un poquito, hermanos. Pero llegamos entonces al punto que hoy día, siendo la iglesia pentecostal la última mujer que dio a luz a Cristo, ya no hay más iglesias. Ya no hay más mujeres dando a los hijos de Dios. Ya no existen, hermano. Porque recuerden, esta mujer pentecostal que es la iglesia, dio a luz a Cristo. Ahora, todo hombre nacido de mujer, que es la iglesia, muere. Este es Eva. Todo hombre que nació de Eva, todo hijo que ha nacido de la mujer, muere. ¿Entienden, hermano? Todo hijo que nació de Eva, todos tuvieron que morir. Ahora, lo único importante que la iglesia pentecostal ha hecho a través de Lutero, Wesley y los pentecostales, dio a luz la palabra que fue Cristo. ¿Qué pasó con esto? Se quedó en paja. Se quedó en nada. ¿Correcto, hermano? Ya no hay vida ahí. Ya la vida no está en la iglesia. La vida estaba en la palabra, en Cristo, en el tiempo del fin. Amén, amén. Por eso dice, el hombre nació de mujer. Eso se aplica en este día. El hombre que nace de la iglesia. El hombre que nace del credo, el hombre que cree en su iglesia, el hombre que cree en la iglesia para salvación, está perdido. Pero el hombre nacido de mujer, el hombre nacido de Cristo, vive para siempre. Amén. Dijo Jesús, yo os doy vida eterna. Hermano, si él hubiera dicho a la iglesia puede darte vida eterna, él diría, vaya a la iglesia. Si Julano puede darte vida eterna, hubiera dicho, vaya hasta Julano. Pero yo, dijo el Señor, por nombre personal, yo os doy vida eterna. Y nadie lo arrebatará de mi mano. Y si muriere, yo lo resucitaré en el día posterior. Amén. Entonces, ese mismo Cristo que se manifestó aquí, en la Palestina, en el Antiguo Testamento, ese mismo Cristo ha estado aquí en el tiempo del fin. La palabra manifestada otra vez. La palabra viviente. ¿Pero dónde? ¿Dónde sería Emmanuel? Ahí quiero que usted vea, hermano. ¿Dónde sería Emmanuel? Tendría que ser a través de un hombre. Porque no puede ser Emmanuel solamente un espíritu. Emmanuel tiene que ser viviendo en un hombre.
caminando con su gente, habitando con el pueblo. ¿Pero qué? Obrando las mismas obras que hizo el primer Emmanuel. En eso entonces conoceréis, pues que soy mi discípulo. En eso conoceréis que soy hijo de Dios, porque está manifestando ¿qué? La misma palabra. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que este Emmanuel aquí, viviendo en un cuerpo llamado Jesús, vino en el tiempo del fin en otra forma, en otro cuerpo, pero era el mismo Cristo. También es Emmanuel. Era Dios con nosotros, no que el hombre era Dios, era Dios el que estaba dentro de él. Eso era Dios. Porque ningún hombre puede hacer las obras que él hizo a menos que Dios no esté en él. Eso no dijo Nicodemo. Eso dijo Nicodemo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que un muerto no puede. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Nadie puede resucitar a un muerto. ¿Quién puede sanar a un enfermo? Nadie puede sanar a un enfermo tan solo con ponerle la mano. ¿Quién le puede dar vista al ciego? Yo no puedo hacer eso. Usted no puede hacer eso. El mago no puede hacer eso. Pero Dios hace eso. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios estuvo aquí en la tierra, pero Él no vino solamente para hacer señales, sino para llevarnos a la palabra de Dios. Amén. Porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, escuchen hermano, todo el mundo lo llamaba. El joven Rabí, ven para acá, haz campaña con nosotros, ven, predica aquí. Todo el mundo lo llamaba por sus milagros, por las señales que él hacía. Pero cuando Él comenzó a predicar la palabra, cuando Él comenzó a explicar la palabra de Dios, entonces todos lo rechazaron. Ya no estaba de acuerdo con su religión. Ya no estaba de acuerdo con sus ideas. Dios no tiene que estar de acuerdo con usted ni conmigo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Hermano, entonces cuando este mensajero aparece aquí en la escena y comienza a moverse, hermano, y el poder de Dios comienza a desplegarse, Cristo en esa hora, sanando a los enfermos, los cojos caminaban, los ciegos veían, los muertos eran resucitados. Todos lo invitaban a William Branham, todos lo llamaban. Pero cuando llegó la hora de la predicación, de explicar la palabra, todo el mundo lo dejó. Hermano, todos siguieron a Jesús, todos amaban a Jesús, todos creían en Jesús. Pero cuando Él estuvo en la cruz del Calvario no había nadie. Todos se fueron, todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Y así en el tiempo del fin, la misma historia se ha repetido. Cuando la palabra comenzó a ser predicada, nadie quiso creer. Nadie quería reunirse con ese hombre porque decía que ese hombre bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Había una mujer que tenía mucho dinero. Era una de las que movía las campañas del hermano Branham. Y un día vino y dice, y el hermano Branham era una de las mujeres que reunían en el grupo de los hombres de negocio. Era una mujer, yo apreciaba mucho, yo amaba mucho a esta hermana, dice. Pero un día viene y me dice, hermano Branham, hay una cosita, hermano. Si usted se le dio un poquito de lo que usted enseña, todas las iglesias la apoyarían. Y él le dice, ¿y cuál es ese puntito yo que tendría que desviar? Usted tendría que decir que el ángel del Señor le ha dicho que bautice en el nombre del Señor Jesucristo. El hermano Branham dice, ya veo, dice. Es que no es que el ángel venga, que cualquier ángel venga y me diga lo que... No, es lo que la palabra de Dios dice. Hermano, el ángel no me dijo que yo haga esto. La palabra, la revelación del Espíritu dijo que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se le dio un poquito de esa escritura, hermano, todo lo aceptaría. Dice, entonces, ¿qué clase de ministro sería yo? ¿Qué clase de creyente sería yo? En negar solamente una parte de la palabra de Dios. Ese fue un hombre de Dios que se quedó con la palabra. Aunque el mundo lo rechazó, aunque la iglesia lo rechazó, pero él se quedó con la palabra. ¿Por qué lo haría? ¿Sabe por qué lo hizo? Por nosotros. Amén. Porque habría un grupo de personas que creerían la palabra de Dios. Amén. Ese hombre se paró firme, se amarró en el poste. De tal manera que habría una generación que vendría que creería la palabra. Amén. Porque la gente de su día no pudo creerlo, a pesar que vieron los milagros y las señales, no pudieron creer. Eso es lo que pasó con Moisés. Moisés sacó a la gente con un brazo poderoso. Ese era Dios, con poder, con grandes señales y milagros que arruinó a Egipto. Pero la gente no le pudo creer. Resultaron peleando con Moisés. ¿Y qué fueron de los milagros? ¿Qué fueron de las señales? Deberían de haberlos convertido realmente a Dios. Pero no pudieron entender. No pudieron creer. ¿Ve usted las señales? Y sin embargo, toda esa gente que salió bajo el poder de Dios, todos perecieron en Egipto. Ninguno de ellos fueron salvos. Solamente dos, Josué y Caleb.
Entonces nos damos cuenta de lo mismo, hermano. Lo mismo que aconteció allá, aconteció en los días de Jesús. Lo mismo es lo que aconteció en el tiempo de Jesús. Pero los creyentes, que son pocos, ellos creerán la palabra. Amén. Amén. Ya vamos terminando por acá, hermano. Entonces, porque todos sus hijos, fíjese, hermano, entonces no habrá más denominaciones, porque este mensaje nunca se va a denominar. Ustedes saben esto, hermano, ya no habrá más nada que hacer después de esto. Porque recuerden que cuando el grano de trigo fue sembrado, el grano de maíz fue sembrado, la vida pasó a través del tallo, a través de las hojas, de la borra, a través del forro, luego otra vez llegó a ser grano. ¿Qué es esta planta? Ya no sirve, ya no hay nada más. Ya no habrá más denominaciones, el grano ya está aquí en la tierra. Esos son los hijos de Dios. Amén, amén. Se acabó, ya el profeta dijo, ya no hay más historia que escribir, de aquí en adelante. Sí, Señor. Todo se acabará, todo se acabó. ¿Ve usted, hermano? Las cosas cómo han llegado, ¿a dónde hemos llegado? Al tiempo del fin, a la cosecha. ¿Correcto, hermano? Es la cosecha. Entonces, miren, ya no habrá denominaciones, porque todos sus hijos somos nacidos de la simiente real, la cual es Cristo. Usted ya no es nacido de la iglesia, de los credos, de los dogmas, ya no, hermano, eso muere. Ahora usted es nacido de Cristo, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Ahora usted es engendrado de esto, de la palabra. Sí, Señor, amén. Ya no de un credo, ya no de una religión, ya no de la iglesia. Estuvimos engañados, pero en este día usted es engendrado por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Ahora mire, todo hombre nacido de mujer entonces muere. Todo hombre nacido de Cristo vive. Ese es nuestro Emmanuel de ese día y nuestro Emmanuel de este día. ¿Correcto, hermano? Amén. Ese es nuestro Emmanuel entonces de este día. Nuestra super señal. ¿Qué era Jesús? Jesús era la super señal. Amén. Una super señal eterna. Esa es la misma señal de este día para nosotros. Romanos el capítulo 10 y el versículo 17 que dice, la fe viene por el oír. Amén. El oír de la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo puedo pararme aquí y leerle la Biblia. Usted nunca tendrá fe. 2000 años los sacerdotes y los predicadores se pararon y leyeron la palabra al pueblo. Nunca la gente tuvo fe. Pero ¿cómo tiene fe la gente? Ellos estuvieron muchos años leyendo los manuscritos de los profetas a través de todo ese tiempo de la iglesia judía. ¿Quién tuvo fe? No tenía fe. Ellos tenían la ley. Ellos tenían la ley. Entonces cuando uno cumplía la ley, pues no hace falta tener fe, porque la ley te dice haz esto y vivirás. Pero fe no había. Hasta que cuando la fe fue revelada a través de Jesús. Amén, amén. Ahora las cosas ya no serían por la ley, serían por la fe. Entonces, ¿qué era Jesús? Jesús llegó a ser la palabra hecha carne, lo que le dije, el polvo llegó a ser la palabra viviente, un hombre caminando. Él era toda la Biblia. Todos los profetas eran Jesús. Amén. ¿Correcto, hermano? Por eso, cada profeta habló parte de la Escritura. Pero Jesús llegó a ser todos los profetas, porque toda la palabra estaba en él. Ahora, aquel que podía oírlo a Jesús y le creía en su corazón, de esa manera el hombre podía tener fe. Porque la palabra se había hecho carne. La palabra estaba hablando, la palabra estaba ungida. No, hermano, estaba demostrando el poder de Dios a través de este hombre. La palabra se había hecho viva. Amén. La fe viene por el oír, ¿qué? Esa forma de palabra. Una palabra viviente. Amén. Una palabra que estaba ahí hablando, caminando y demostrando que Dios estaba ahí. Y en el tiempo del fin, otra vez, la palabra se hizo carne. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? De la palabra. Amén. Entonces, ¿qué era un profeta? Era la palabra de Dios. Porque escrita está en la palabra, dice, dioses sois vosotros, aquí eres a los profetas, hermano. Entonces la palabra estaba en un hombre. No le estaba contando el otro día de esa mujer que dijo, el Señor Jesucristo te ha sanado, y el tumor todavía seguía ahí. Esta mujer había creído que ese hombre no era cualquier cosa. Dios estaba en ese hombre. Como ese hombre le había dicho toda la verdad que esta mujer había hecho en su vida. Ella dijo, ¿cómo supo este hombre toda mi vida? Y cuando ella escuchó que le dijo, Jesucristo te ha sanado, ella estaba atenta a esa cosa. Ella estaba atenta a lo que este hombre le iba a decir, porque sabía que algo había dentro de él. Y cuando le dijo, Jesucristo te ha sanado, ella le había creído con todo su corazón. Amén, amén. No se sanó ahí, no se sanó esa semana. Pasó la siguiente semana y recién se sanó. Pero ella había creído que Jesucristo lo había sanado. ¿Qué era ese hombre? Era la palabra. La palabra se había hecho carne en un hombre y lo que él hablaba, eso era verdad.
Amén. Ustedes saben, cuando se dijo así, el Señor nunca falló. Amén. Miles de visiones y sueños que se dijeron en ese día, nunca fallaron ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar. Amén, Señor. Dios no puede fallar. Eso nos demostró a nosotros que se fue la palabra de la hermana. Entonces, a través de esta palabra de Dios, en este día que ha sido restaurada, es como nuestra fe ha sido restaurada. La fe viene por el oír la palabra. Amén. ¿Ve? Una palabra viva entonces realmente, hermano. Avancemos un pocacho más. Aquí terminamos ya. La página 14, fíjese, hermano, voy a leer algo aquí. Dice, volviendo a lo que fue allá en Abraham. Cuando Emanuel vino a través del vientre de una mujer, en vez de aparecer como una teofanía, él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo. Cuando vino, fíjese, hermano, a través de una mujer, eso fue Jesús. Pero él está diciendo, pero en el tiempo del fin, como fue en los días de Lot, lugar que él venga en una teofanía, él vino, dice, como fue en los días de Lot. Ahora escuchen, hermano. En este día, en los días de Abraham, ¿cómo se presentó él? Él se presentó, él era la teofanía. Le dije que tomó polvo de la tierra y se hizo un cuerpo y se le presentó a Abraham. Pero cuando él vino a través de María, no fue así. Fue a través de una tierra nueva que él creó. Pero en el tiempo del fin, por eso cita la Escritura, como fue en los días de Lot. Y yo no sé si lo va a cantar. ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho Elohim? ¿Qué ha hecho la teofanía? ¿Por qué no se presentó simplemente como una teofanía? No podía hacerlo de esa manera. Porque nadie lo vería. Así es. Nadie lo entendería. Solamente como una luz no podría ser. Emanuel no solamente fue para su día, sino también para nuestro día. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo vendría? ¿Solamente como una teofanía? No. ¿Nacería también de la Virgen María? Tampoco sería así. Pero ¿cómo vendría él? Y él dijo, así como fue en los días de Lot. No sé si lo entiende. Amén, amén. En un hombre en carne peca. Amén. Amén. Yo soy pecador primero entre todos ustedes, dijo el hermano Abraham. Él vino en un cuerpo que vino de sexo. Ese fue muy Abraham. Amén, amén. Entonces, esto, viene este cuerpo, Elohim. Pues sí, como fue en los días de Lot. Este es el día de Lot, de Sodoma y Gomorra. Entonces, hermano, él vino en un cuerpo. Pero en un cuerpo no como el del Señor Jesús. El cuerpo del Señor Jesús era santo. Por eso la Biblia dice, y no dejaron mi santo en el sepulcro, que había corrupción. Su cuerpo era santo, era perfecto. Era otra tierra. ¿Correcto, hermano? Una tierra nueva. Pero cuando en el tiempo del fin, como en los días de Lot, él vino en un cuerpo como el nuestro. Amén. Cuando él se vistió de esa tierra, hermanos, allá, en los días de Abraham, estaba hablando de este día. Amén. Que él vendría en un profeta del tiempo del fin. Amén, amén. Por eso dijo el hermano Abraham, yo no soy el hijo del hombre, pero soy el hijo de un hombre. Amén. Venido por sexo. Jesús no vino por sexo. ¿Correcto, hermano? Amén. Él vino por creación. Por eso él dijo, como en los días de Lot, así como Elohim se vistió de esta tierra pecaminosa y se le presentó a Abraham, así ha venido en el tiempo del fin. Sí, Señor, amén. Amén. Señor. Otra vez la misma tierra, hermano. Eso es lo que William Branham, su carne no era todavía. No era una carne perfecta, no era una carne santa, era una carne pecaminosa. Amén, amén. Así como fue en los días de Lot. Yo no sé si ustedes entenderán. Amén, amén. Hermano, lo que estaba profetizándose en los días en Génesis 18, hermano, Amén. cuando se presentó Abraham, estaba hablando de este día. Gloria al Señor, amén. Estaba hablando de este día, hermano. Gloria a Que Dios. el mismo Elohim no se presentó en una teofanía, Gloria se a presentó Dios. en un cuerpo pecaminoso. Amén. Y cuando le digo pecaminoso no quiero decir que le estaba andando en pecado, no, sino la carne era pecaminosa. Y esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Así es. Pero el Espíritu Santo en el hombre transformará este cuerpo. Amén. Señor, amén. Eso es lo que hizo Dios en la primera iglesia. Yo se lo mostré el otro día. Cuando Felipe, creo que fue hermano Esteban, estaba lejos como por Chicago. Y el Espíritu Santo lo transpuso aquí. ¿Qué hizo con sus moléculas? ¿Qué hizo con ese cuerpo de carne? Se hubiera desintegrado, pero algo pasó. El poder vivificador ya estaba en él. Gloria al Señor. Estaba hablando que este cuerpo, hermano, un día tiene que llegar a ser transformado. Eso es lo que vio Abraham.
cuando se le presentó a aquel hombre, fíjese, hermano, ese era Dios. Él sabía que un día Dios vendría y sería uno de nosotros y que esta carne sería transformada. Amén. Gloria a Dios. Abraham es el hombre de la fe. ¿Sabe lo que es fe? Fe es Apocalipsis. Y Abraham sabía todo el Apocalipsis. Abraham sabía todo el Apocalipsis. A él se le había revelado todo eso. Ahí está en tipología. Entonces, hermano, gloria a Dios. Entonces, ve usted, hermano, es tremendo. La Biblia no puede fallar. Amén. Entonces, Génesis capítulo 18, hermano, no estaba hablando tanto de los días de Jesús, estaba hablando de este día. Amén. Yo no lo entendí, hermano. ¿Verdad que hoy día en la mañana lo entendí mejor? Amén. Yo le hablé algo a Javier y Javier se alegró. Una parte no le he dicho yo, porque esta parte no he entendido recién. Por eso es que dijo, como fue en los días de Lot. Porque los días de Lot fue cuando se le presentó a Abraham en este cuerpo. Amén. Sí. Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste otra vez. Claro, perfecto. Y otra vez el Hijo del Hombre, o sea, el Cristo, se ha manifestado en un cuerpo pecaminoso, como se le presentó a Abraham. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso, esta es la edad blanca. Así es. Nosotros somos los hijos de Abraham en Cristo. Amén. Porque creemos lo mismo que Abraham creó. Amén. Ahí creemos nosotros de esa manera, hermano. Amén, Señor. ¿Qué es? No es lo que usted haga. Dice, bueno, yo oro mucho, yo ayudo mucho. Está bien, dice, muy bueno. Pero no es eso. Es que caminemos. Cada paso que usted dé en la tierra prometida es reclamar esto. La palabra. Cada promesa es mía. La promesa es la palabra del Espíritu Santo, hermano. Amén. Cada cosa que está escondida aquí es mía. Es de usted. Amén. Dios lo ha dado para que nosotros vivamos de lo que produce la tierra. Amén. Gloria a Dios. Cuando ellos estaban en el desierto caía maná, comida de niños, pero en este día usted está comiendo el fruto que produce la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve, hermano? Eso es. Entonces, hermano, a medida que uno avanza en la palabra de Dios, usted va conquistando más el Espíritu Santo. Conquistando el Espíritu Santo. ¿Qué es la tierra prometida? Es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo va a recibir? ¿Cómo será, hermano, para recibir el Espíritu Santo? Solo tiene que creer la palabra de Dios. Tiene que saber dónde está parado en esta mañana, hermano. Amén. No en el desierto, pero sí en la tierra prometida. Amén. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que cada uno en esta mañana, hermano. No es lo que, como dijo este chat. Dice, hermano, ¿tú crees que no vamos a ir en el rato tantas cosas malas que hemos hecho? No se trata de lo que usted ha hecho, de lo que usted va a hacer. Es de lo que Él ha hecho por mí. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Solamente usted tiene que creerle a Él. Sí, Señor. No le digo el otro día, solamente tiene que creerlo y amarlo. Nada más, hermano. Usted no puede hacer otra cosa. Solo créale, porque los que creen son los que vencerán. Amén. Nada más, hermano. Aquí no es que yo hago muchas obras. Eso no lo va a salvar a nadie. Es cuánto cree usted en la palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén, Señor. Muy bien. Entonces, cuando Dios, en una prefigura, eso fue una prefigura, cuando se le presentó a Abraham, Amén. cuando Dios en una prefigura de Cristo se le presentó a Abraham en la forma de carne, un hombre, le dejó esa super señal a Abraham de Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando se le presentó Elohim a Abraham en la forma de un hombre, esa era una super señal. Amén, amén. Nosotros no sabíamos, pero podemos darnos cuenta en esta mañana, ya eso era Emmanuel. Eso es, porque pues el hermano Branham dice, cuando se presentó Elohim en la forma de un cuerpo, eso fue potencialmente el ministerio del Hijo del Hombre. Amén. Entonces ya eso era Emmanuel, hermano, Dios con nosotros. Y Abraham entendió eso. Entendió Abraham eso. Eso fue una señal eterna que Dios le estaba dando. Amén. No solamente para él, sino para su descendencia, que somos nosotros. Amén, Señor. Muy bien, ahora sí. Le dejó esa super señal a Abraham de Emmanuel, Dios con nosotros, de que Él estaría un día con nosotros, viviendo en nosotros, para poder redimirnos, que Él llegaría a ser uno de nosotros, un hombre, en los días de Jesús y también en este día. Ahora solamente unos pasajes más aquí y terminamos, hermano, para que se vayan ustedes contentos. 101 dice aquí. Escuchen, más le vale ahora que se pongan a pensar, abran sus corazones, pidan a Dios que les revele esto a ustedes, lo que voy a decir. Siempre deidad, siempre deidad. Si no podemos ver esto, nunca avanzaremos, hermano. Correcto, usted nunca saldrá de la primera fase. Cuando vino el cumplimiento de lo que dijo el profeta, y cuando Él venga en los últimos días, está hablando de los últimos días, las lluvias tardías de Dios, cuando ambas lluvias tempranas y tardías sean derramadas,
La lluvia temprana y tardía, ¿sabe cuál fue, hermano? Fue la enseñanza que trajo el Espíritu Santo en el tiempo. Del 63 hasta el 75, para ser un poquito más específico. Fue el tiempo cuando Cristo mismo se presentó y trajo la enseñanza. El gran maestro, el Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana y tardía. Temprana es la enseñanza que está formando, si lo dije, en la mecánica. Y tardía es cuando se convierte en dinámica. Por eso ambas cosas caen. Porque es lo mismo, la palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra. Entonces, miren, hermano, él viene exactamente de la manera que fue profetizado de él. Al caer la tarde habrá luz. Este es el tiempo de la tarde, que estaba en todas, puro tinieblas. Pero en el tiempo de la tarde el profeta dijo, habría luz. Esa luz es Dios. ¿Correcto, hermano? Amén. Esa es la palabra de este día. El mismo Dios que vino a morar en carne en su pueblo en el día de Pentecostés, vendrá de la misma manera en los últimos días. Porque habrá luz en la tarde. ¿Ven escuchando, hermano? ¿Qué es? Habrá una señal eterna en el tiempo del fin. Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios a través de nosotros. El hombre y Dios llegan a ser uno. Esto es el mensaje de este día, unidad. Amén. Jesús murió, habiendo dado esa preciosa vida por decisión suya. El mensaje del domingo pasado, pues decidió darle para él poder traer muchos hijos a Dios. Emmanuel con nosotros. El pueblo de la luz de la tarde sería atraído por este mensaje, por esta super señal. Cuando Dios le dio la señal, esta será una señal. Dios estará morando en carne en el tiempo del fin. Él pensó que atraería al pueblo, lo atrajo, mas a todos los que le recibieron a él, le dio potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Amén. A ellos, a los que reciben esta señal. Cuando ellos rechazaron esa señal, ellos murieron. Pero los que recibieron esa señal eterna, ellos vivieron. Y aquí en el tiempo del fin, el que acepte esta super señal es un hijo de Dios. Amén. Porque ellos pueden aceptar esa hermosura de Dios siendo manifestado a través de un hombre en el tiempo del fin. Ahora, para avanzar un poquito más, 18. Y ahora, 111. Y ahora, es igual. Ahora es igual. El mensaje ha revivido de nuevo en los últimos días. El mensaje de quién es Él. No una trinidad. No dos, no cuatro, pero sí uno. ¿Correcto, hermano? ¿Qué es Él? Él es el Cristo. Emmanuel, morando en uno. Con las mismas obras que Él hizo, manifestándose el mismo a través de uno. Con las mismas cosas que Él hizo allá. Esa es la luz de la tarde. Se ha hablado mal de ella. Es un camino duro, pero Él se ha manifestado en el tiempo del fin. Es un camino duro, seguramente que sí, hermano. Pero Dios dijo, es una señal eterna. Cuando es una señal eterna, no tendrá fin. La gente decía, llévalo, Carita. La gente decía, hermano, Emmanuel fue lo Dios de Jesús. Ya no hay Emmanuel. Sí, procura sacarlo bonito por ahí. La gente decía, el día de Jesús solamente fue Emmanuel. Mentira. Emmanuel fue siempre, hermano. Emmanuel fue allá. Emmanuel fue aquí en el día del hermano blanco. Y Emmanuel es ahora en nosotros. Y Emmanuel será en el milenio. Siempre será. ¿Correcto, hermano? ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. Pero Dios dijo, es una señal eterna. La super señal. La señal de todas las señales. Que Dios está con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, esa señal, dice el hermano Blanco, no solamente fue para allá, sino también hasta el fin. ¿El mensajero no está? La señal, el Espíritu Santo, la unción que estaba en un hombre, ahora ya no está en un hombre, está en la iglesia. Amén. Amén. Lo que decía el otro día. Ahora aquí sí terminamos, hermano. Él era Emmanuel, Dios con nosotros, a través de un profeta. Pero cuando el profeta se fue, ahora es Dios con nosotros, haciendo de cada uno de ustedes un pequeño Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Correcto, hermano? Dios en nosotros hace de nosotros un pequeño. Gloria al Señor. Si Dios con nosotros, porque estamos unos Dios, hermano, unos con otros. Vamos a ponernos de pie. A ver, creo que terminamos a la hora, ¿sí? 12 en punto. Correcto.